realmente si hay una idea, si hay algo importante que vos querés transmitirle al mundo, que tomes el micrófono y lo hagas. Digo, más allá de todas estas ideas, mandatos, o sea, pero que honestamente digo, no desde lo trillado de romper con el mandato, pero sí realmente como tenés ganas de transmitir algo, animate, hacelo, la vida está para jugar, si no funciona se vuelve atrás, punto. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Y yo como buena ingeniera analizo el camino para entender exactamente cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas de 15 áreas diferentes, tanto en español como en inglés. Así que si quieres recibir el próximo, anótate el enlace en la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Marina Mamoliti. Ella es licenciada en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y divulgadora científica de salud mental. Ella nació en Chubut, pero lleva los últimos 8 años de su vida como migrante, haciendo pie en distintas ciudades entre Latinoamérica y Europa. Es creadora y anfitriona del podcast, que probablemente lo conozcas, Psicología al Desnudo. Es el podcast de salud mental más escuchado del planeta. Desde 2020, ella coordina el equipo de psicólogas y psicólogos de la Clínica Psicológica Virtual de Sima Moliti, con quienes ofrecen psicoterapia online a todo el mundo, tanto para terapia individual, de pareja y familiar. En esta conversación hablamos de todo el detrás de escena. Cómo nació el podcast, cómo se sostiene eso en el tiempo, la ética entre la psicología y el modelo de negocios, cómo es para ella sostener el crecimiento una vez que le fue tan bien y cómo celebra las victorias personales. Cuando termines de escucharlo, escribime y contame qué te pareció este episodio. Hola Maru, bienvenida a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Gracias por la invitación, hermoso estar acá. Maru, empecemos con esto que es... tuviste un cambio de perfil muy grande desde lo que hacías antes a lo que tenés que hacer ahora. Entonces, lo primero que se me ocurre es, ¿qué es algo de Sima Moliti que vos tengas que hacer ahora que un colega tuyo que haya trabajado con vos nunca se imaginaría que tuvieses que hacer ahora en tu trabajo actual? Ok. Quizás hablaría como, bueno, no, sí, te voy a responder pensando en las primeras psicólogas que se sumaron al equipo capaz, o pensando en la Marina de hace 3 años, antes de tener Sima Melitti, y diría que algo que capaz sería raro hasta para mí de escuchar que hace un psicólogo hoy, tiene que ver quizás con las decisiones o cuestiones más de negocio, o sea, en algún punto como tener que estar tomando decisiones sobre em, la data de Sima Moliti. Armamos una data warehouse, o sea, como entender cuestiones como de mirar métricas de data que tenemos que almacenar o no de las sesiones, o sea, siento que estoy como mucho en ese tipo de decisiones por estar como en la dirección, digamos. Entonces, como, ¿cómo armar un data warehouse? ¿A qué perfil tenemos que ir a buscar de data? O en cuanto a comunicación, por ejemplo, ¿qué métricas miramos? ¿Cómo se mueven los algoritmos de redes sociales? Que quizás hoy es como más común porque sí hay psicólogos que están como muy orientados a lo digital y entonces hacen este tipo de análisis, pero capaz como estar tan metida en qué métrica miro, que no, cómo adapto el contenido para que sea súper profundo, muy preciso y a la vez que pegue en redes sociales, capaz como eso, diría. ¿Qué es algo que te haya ayudado a vos para cambiar tu perfil de terapeuta a emprendedora, empresaria? Mm. Yo creo que siempre, tuve como mucha curiosidad, o sea, sí diría como que capaz, si hay algo que me caracteriza, tiene que ver con eso desde que soy muy niña. Yo, o sea, digo, tuve negocios desde, te diría, desde los 4 años. Negocios me refiero a agarraba semillitas de flores, las ponía en bolsitas y las salía a vender, y ese fue como mi primer emprendimiento, te diría. Entonces, como siempre hubo como esa semillita en mí de estar creando eh, negocios o eso, sí, emprendimientos. Entonces, como que no fue algo que me era completamente ajeno.
Sí es cierto que igual yo arranco la carrera de psicología, pacientes, digo, psicología clínica, esto del atender pacientes uno a uno y demás, y nunca se fue de mí, digamos, esto de la curiosidad por ir metiéndome en distintos lugares. A mí siempre me apasionó también la comunicación, es algo que me encanta. Entonces, como que todo el tiempo, si bien tuve como estos, no sé, muchos años de estudiar y después trabajar como psico y demás, siempre estuve como con una pata muy grande en la investigación, en la comunicación, o sea, en otros lugares siempre fui como un poco mechando como cada área, vamos a decir, de interés. Entonces no me fue ajeno. Siento que fui como dejándome en algún punto también llevar por lo que iba pasando en Ciudad Moriti, que fue como un poco que surgió, te diría, muy de manera como súper espontánea, pero eso ya estaba como muy en mí. Siempre pasa igual que todos los emprendedores tienen al principio a los 6 años o vendemos pulseras o vende no sé qué en la puerta de tu casa. Todos tienen algo así en común, eh, que no significa que tenés que tener eso para emprender, ni que porque hayas hecho eso antes te va a ir bien, ¿no? No significa ninguna de esas dos, pero hay ahí algo que se repite. ¿Por qué empezaste vos a crear contenido en redes sociales? Bien. Arranqué por una cuestión súper, voy a buscar la palabra. Yo arranqué para explicarle a mis pacientes, a mis consultantes, por qué se sentían de determinada manera. O sea, el objetivo primario, el objetivo primigenio era que las personas entiendan lo que les pasa. A mí siempre me gusta, yo soy una persona que en esta curiosidad que te cuento, vivo todo el tiempo, voy a un médico, voy a cualquier lugar y siempre le voy a preguntar, ¿y eso que me estás poniendo, qué es? ¿Y qué hace? ¿Y esto que me propones, este tratamiento? Y bueno, ¿y por qué? Digo, como, no sé, mi familia siempre se ríe mucho de eso, como, va, no preguntes tanto todo, qué hace, qué no. Eso que para mí es como, me empodera mucho, digo, tener como ese conocimiento del por qué me estás proponiendo esto, o sea, por qué me das este medicamento, para qué, qué hace, qué va a hacer para yo tomar decisiones por ahí como informada, entendiendo como absolutamente todo. Siento que quizás en la psicoterapia o incluso en la medicina también, las personas siempre quedábamos como muy relegadas a lo que me dice el otro. Lo que el otro me dice, vos tenés que hacer esto y porque sí, ¿no? Hay como poco quizás en la historia de la medicina, de la psicología, hay poco de te explico por qué te estoy diciendo que hagas esto, por qué se me ocurre y te muestro todo el panorama, digamos, de posibilidades y vos, con toda la información sobre la mesa, elegís. A mí eso siempre me pareció como súper importante en los terapeutas que elijo, en los médicos que elijo, digo, las personas, los profesionales a los que me entrego, ¿no? En los nutricionistas, no sé. Yo quería hacer eso, quería transformarme en eso para mis consultantes. Y entonces el inicio, digamos, de mi Instagram incluso, que arranca en plena pandemia, esto de la digitalización del saber, o sea, yo todo el tiempo lo hacía en sesión con mis pacientes. Mirá, esto suele pasar, este mecanismo funciona de esta manera, probablemente haya algo de lo que te pasa que tenga que ver con esto, y armaba como siempre me gusta tener, yo soy muy del papel, amo, entonces me gustaba como siempre hacerle dibujitos quizás a mis consultantes para que se entienda como el porqué de tal mecanismo y del otro. Esto, que es como psicoeducación, se llama, esto de explicar los mecanismos internos, fue algo que hice siempre desde que arranqué a atender. Y el Instagram no es más que una derivación de eso, digamos. Es el explicar, o sea, yo quería explicarle al mundo eso que a mis pacientes tan bien les hacía. De repente, no, o sea, salían de una sesión diciendo, claro, ok, o sea, tiene que ver con esto lo que me pasa, o sea, va por acá. El entender te abre como, digo, es como poner una lamparita sobre algo que estaba completamente oscuro, de repente, realmente empodera mucho, te hace sentir cuando uno entiende, esa sensación de cuando uno entiende algo que me venía pasando hace tanto, es como, wow, estaba acá. Bueno, eso que yo captaba en mis consultantes cuando yo les explicaba algo de un mecanismo interno de lo que les pasaba, para mí era oro puro y fue como, esto tengo ganas de transmitirlo y de llegar a más.
Igualmente también, crear el Instagram nunca fue el objetivo de lo que soy Sima Moriti, ¿no? O sea, fue como, definitivamente nunca imaginé que fuera a ir por ahí, era bueno, tengo ganas de explicarle a mis pacientes, yo quería como hacerme conocida o explicarle a mis pacientes dentro del pueblito en el que, del que yo soy, y de repente se fue expandiendo, ¿no? Pero el objetivo primero fue ese. Claro, mucho también tiene que ver con dar el vocabulario a las personas para reconocer qué es lo que te está pasando, como poder poner en palabras y sentirte como, no soy yo la única persona que le pasa esto, o por qué me siento así, o cómo se llama esto que me está pasando, y eso es súper importante porque nos expande nuestro mundo, porque lo podemos hablar. Esos inicios de Instagram, ¿con qué cosas te tuviste que chocar para poder hacer contenido público de forma constante? Porque hay muchas veces, por ejemplo, a médicos que les pasa decir, si voy a estar yo ahí en redes sociales, voy a perder prestigio ante mis colegas porque mi trabajo es serio. Me encanta esto que traes porque es 100% así. Antes de eso te iba a decir que, bueno, esto que decís es re importante porque realmente ponerle nombre a lo que nos pasa nos ordena. Y no solo que nos ordena, llegaban un montón de personas a consulta que realmente era como la primera persona a la que le cuento esto que me pasa es a vos. Porque estaba esa sensación de, no, esto que me pasa es como súper secreto, nadie puede saberlo, y de repente era algo que le pasa al 90% de las personas. Entonces entender eso también, digo, ponerle nombre, sacarlo hacia afuera y entender que no soy el único, da una sensación de alivio que es impresionante. Sana mucho, realmente. ¿Me repetís la ¿Y con qué pregunta? cosas te tuviste que enfrentar a empezar a grabar contenido de forma sostenible y sustentable para vos? Bien. Yo creo que diría, que en primer lugar tiene que ver con el tiempo, el uso del tiempo y mi energía. O sea, cuando yo arranco, te diría, no sé la cantidad de pacientes. Yo soy una muy apasionada del trabajo, ya quizás hasta demasiado. Me he pasado bastantes veces como de, no sé, de un exceso de trabajo que no está bueno para nada, no, súper no recomiendo. Em, y entonces era atender 7, 8 horas por día. Lo que tiene por ahí también la psicoterapia, como muchos otros trabajos que son como bien intelectuales quizás, es que uno no puede atender 8 pacientes por día todos los días sin comprometer algo de la profundidad o de la calidad del servicio. No se puede, o sea, realmente no se puede porque la cabeza no, o sea, digo, el cerebro no, no está biológicamente preparado para una atención sostenida durante 8 horas. Y además pasa una cosa que es, cada paciente que vos ves, uno se transforma en el terapeuta que ese paciente necesita, con lo cual también, si uno tiene 8 sesiones todos los días, digo, hay una cantidad de energía puesta al servicio de transformarme en el terapeuta que esa persona necesita para devolverle exactamente lo que la persona necesita. Nada, es una filtrada de energía increíble y la mayoría de las personas no podemos sostenerlo muy a largo plazo. Yo trabajaba muchas horas, y cuando llegaba a casa me ponía en Canva, digamos, a editar el contenido que iba a subir. Muchas veces quizás, o sea, digo, una de las cosas que me costaba mucho tenía que ver con esto, con cómo equilibrar la energía psíquica, digamos, entre dársela a mis pacientes y este foco 100% que requiere una sesión. Quizás muchas veces cuando salían tenía como 10 minutitos y ahí me ponía como a bajar las ideas de lo que habíamos hablado para llevarlo después a un contenido de Instagram. Y diría tiempo versus profundidad, porque el poco tiempo hace que necesariamente uno se quede como en las aguas de la superficialidad. Digo, si eso es una cuestión, digo, que no escapa a las leyes de la física. O sea, si yo tengo poco tiempo, no voy a poder meterme muy en profundidad en la cuestión. O no voy a poder investigar lo suficiente como para brindar un contenido que sea 100% no sé, validado, verídico, que esté bueno, que sea innovador. Eso también me enfrenté mucho como a esto de tengo poco tiempo,
quiero hacer contenido mega profundo y además quiero innovar, quiero traer una mirada completamente nueva de la cuestión. Yo diría que eso. Y en todo eso, vivir. O sea, tener amigos, amigas, ver a mi familia, pasar tiempo con mi pareja, con mi perra, o sea, digo, vivir, ¿no? Ir al supermercado. Nada, siento que quizás lo que más me costó tuvo que ver con eso, con equilibrar esas ambas energías, Claro. tiempo y profundidad. Vos justo estás en un tema, o sea, salud mental atraviesa un montón de cosas y en el podcast se tocan un montón de temas distintos que alguno te tuvo que haber pasado alguna vez, ¿no? ¿Cómo haces vos? Y además, tu podcast tiene mucho de investigación de otras fuentes que traes y traes referencias de libros y otras cosas que escuchaste. ¿Cómo haces para que en tu vida, cuando no estás trabajando, no se vuelva todo productivo? Todo como, leo este libro porque después lo tengo que contar en el guión del podcast. O escucho este podcast porque me va a servir para mi próxima idea, para la próxima temporada. Cuando tenga la respuesta a esa pregunta, Maga, te vuelvo a contactar y nos volvemos a juntar. Em, Mira, honestamente me sigue costando. Y me suelo forzarme. A ver, me voy a ordenar acá antes de. Suelo forzarme a no escuchar podcast o no leer libros que tengan necesariamente que ver con psicología o salud mental, son los libros que me apasionan, es lo que me apasiona leer. Naturalmente tiendo a ir hacia esos temas. Ahora, ¿qué me pasa? Lo que me vengo dando cuenta mucho es que a dónde está el límite entre lo que me apasiona y la posibilidad de un burnout que está todo el tiempo ahí, porque de repente estoy leyendo un libro de salud mental que me apasiona y enseguida le pongo una pausa y me voy al teléfono a grabar un audio, eso lo suelo hacer muy seguido, a grabar un audio con esta idea que tuve, es excelente, no, mirá, y esto lo puedo decir en un poco, o sea, siento que lo hago constantemente, con películas que miro, o sea, estoy viendo una película, le pongo pausa y me voy a grabar con el celular una idea que tengo para un episodio de podcast. Entonces, te diría que la manera en la que hago que no todo en mi vida sea mega productivo es forzarme y ser muy consciente a que eso no, o sea, a no dejarme arrastrar a eso, porque naturalmente tiendo ahí, a elegir, a la hora de elegir quizás, o sea, antes de elegir un libro, siempre los mismos libros con las mismas temáticas, me pongo un freno y voy para otro lado, pero digo, es son acciones súper conscientes, porque si yo me dejo llevar por lo que me gusta, voy a tender siempre a ir hacia temas de psicoterapia y voy a tender todo el tiempo a ir poniendo la pausa para grabar el audio para después retomarlo, o sea, constante, con lo cual, nada, me esfuerzo, te diría. Claro, se me viene también el concepto como de decisiones automáticas, cosas que hay que forzar porque no saldrían solas. Que es como poner este freno, sería una como por decir, después de las 7 de la tarde, no leo cosas que estén relacionadas, o si veo algo que está relacionado no lo anoto, como cosas así. También creo que debe venir, a ver si esto te resuena, como debe venir un poco como tenés que estar generando contenido constantemente en múltiples formatos, también debe haber algo de que no se te acaben las buenas ideas. Porque igual el podcast tiene que seguir publicándose y las redes lo mismo y tenés que filmar 150 videos. Entonces, si no consumís todo eso, ¿de dónde salen las buenas ideas? Porque de la nada no salen. Totalmente. Y mira, me pasó algo muy loco el último tiempo. Yo vengo generando contenido hace 3 años y medio más o menos. Em, y es muy fácil meterte en la carrera de estoy consumiendo contenido constantemente para inspirarme, para generar nuevo contenido. Yo tengo mucho esta idea de que a mí me interesa mucho generar contenido mega novedoso. A mí me gusta, o sea, me pongo mucho esfuerzo realmente en tocar un tema desde un lugar no solamente validado, digo, como desde la
desde la psicología como basada en evidencia y demás, no solamente desde ahí, sino en realmente darle una vuelta de rosca interesante que haga convivir otras miradas para de repente, no sé, traer una idea nueva, ¿no? Todo el tiempo lo hago. Entonces, hace, te diría que 6 meses, no sé, desde diciembre del 2024 a esta parte, eh, frené, o sea, venía como en una carrera de consumir contenido todo el tiempo con este miedo a me voy a quedar sin ideas nuevas. Y algo que me pasó, nada, un poco, me parece que fue una charla TED la que me lo despertó, esto de aparece en mí la idea de no le tengas miedo al silencio y aburrite un poco, que es algo que me cuesta mucho a mí enseguida cuando estoy como con esta sensación de me aburro, voy a agarrar otra cosa. Enseguida que logré tener como momentos de desconexión real, digamos, de las redes, o sea, fue muy mágico porque yo realmente pensaba que iba a ser exactamente lo contrario, o sea, me voy de las redes y me quedo sin ideas. Y es más, esta presión de no estoy consumiendo lo último que la agenda, o sea, el último concepto de psicoterapia que está re de moda y que la va a pegar y que está mega en agenda. Entonces, uy, no, probablemente la gente no lo mire y demás. Y hay algo que pasó muy mágico ahí en esto de dieta detox de redes sociales, lo empecé a hacer muy seguido. Entonces, de repente, cuando corto de trabajar, no toco pantallas. Y en este aburrimiento, pongo aburrimiento entre comillas porque creo que casi nunca llego a aburrirme del todo. em, el estar completamente por fuera de las redes, estar con mi anotadorcito, yo tengo una agendita en la que voy anotando ideas, escribir, estar en la naturaleza, estar con mi perro y demás, en ese aburrimiento, en esa salida de las redes, las ideas nuevas brotaban de una manera que en este consumo masivo que yo hacía de redes no aparecían para nada. Además, a mí hay un concepto que me gusta, viene un poco creo que, no sé, de los estoicos, pero cuanto más antiguo es el problema, más antigua es la solución. Porque, o sea, para mí no. Y esto también es peligroso porque es muy tentador. El miro que hay en redes sociales, así me inspiro. Es mentira porque no está armado para que te inspires. O sea, te inspiras de otras formas. Entonces terminamos usando mucho más el tiempo de consumo que de creación. Y eso es muy peligroso para las personas que tenemos que crear contenido para sostener el negocio. ¿Cómo decidiste vos pasar de generar contenido en redes sociales a crear un podcast? Y también, para tener como un poco de referencia, si te acordás, ¿qué audiencia tenías en ese momento? Para entender desde dónde inicia ese podcast también, porque no es lo mismo iniciar con 0 que iniciar con, exagero, ¿no? 100.000 que te amaban. Y ahí empiezas distinto. Totalmente. Sí, lo súper recuerdo. El podcast en realidad, a ver, yo arranco Instagram en junio del 2020, plena pandemia. Cuando arranca la pandemia, ese mismo mes, yo creo este Instagram un poco, como te contaba, para estar más cerca de mis pacientes, a través del contenido y demás. Y el podcast aparece 2 meses después. O sea, muy pronto en realidad. O sea, la comunidad de Instagram era chiquita. Yo ni la llamaría comunidad todavía. Creo que, no sé, teníamos... No me acuerdo. Digo, porque era yo sola en ese momento. 5.000, 6.000 seguidores, 7.000 quizás. Y la verdad es que cuando largo el primer episodio más, yo o sea, no había comunidad detrás, digo, no había seguidores, no había nada. Hago una pausa a este capítulo para contarte una novedad. A mí lo que me pasaba en mis primeros años de carrera era que sentía que la persona que yo podía ser en una entrevista y todo el valor que le podía agregar a una empresa no se transmitía ni en mi currículum ni en mi perfil de LinkedIn. He mandado cada currículum que tenía errores, formatos desactualizados que no jugaban a mi favor. Entonces tuve que pasar años iterando y aprendiendo todo eso hasta que pudiese destacar
quién era yo fuera de internet para que se pudiese mostrar quién era y el potencial que yo podía agregar. Si a vos te pasa algo parecido, es muy normal, porque de pronto toda nuestra información está en internet y antes nunca lo tuvimos que hacer. Sobre todo si vos trabajás tanto en relación de dependencia como freelance, todo el tiempo tenés que mostrar cuál es el valor que agregás, tus oportunidades. Ahora, abrimos una masterclass para que en 2 horas podamos recorrer todos estos conceptos de presencia online. Cómo hacer tu LinkedIn, tu CV, si tener o no una web personal o tu portfolio, y cómo destacarte entre la cantidad de personas que están compitiendo por las mismas oportunidades que vos. Si esto resuena con vos, es una clase en vivo de 2 horas conmigo que la vamos a hacer el 17 de junio de 6 a 8 p.m. horario Argentina y Uruguay, y vamos a poder resolver, como es en vivo, tenemos la posibilidad de tener un espacio de preguntas donde vos podés venir con tu caso y analizamos casos muy concretos para que te lleves toda la información que necesites y lo puedas usar después. Si vos te querés sumar a esto, te podés anotar en tinequehaberalgomás.com/LinkedIn y ahí está toda esta misma información que yo te estoy contando. Espero verte ahí y ahora sí volvemos con el capítulo. ¿Por qué decidiste pasar de redes sociales a podcast? Bien, ¿por qué el formato del podcast? Bueno, un poco porque esto que hablábamos antes de la poca profundidad que tienen las redes sociales, TikTok, Instagram, son todas redes que son de muy rápido consumo. Digo, uno se queda poco quizás, o no llegás al nivel de profundidad que tiene un formato estilo radio, un formato estilo podcast. A mí lo que me apasiona del podcast tiene que ver con la profundidad. Absolutamente con eso. Digo, yo además, bueno, tiene que ver con una personalidad, con un rasgo de personalidad muy mío, que yo me expreso mucho mejor hablando, siento que quizás escribiendo. Y entonces el podcast a mí me venía muy bien como formato en ese sentido. Yo quería poder explayarme mejor sobre los conceptos de una manera mucho más profunda que la cantidad de caracteres que me permitía, que me limitaba, digamos, Instagram o TikTok. Y además tenía como la cuestión de que yo no quería mostrarme. En algún punto, o sea, yo nada, imagínate que casi, o sea, tuve Facebook en su momento que tenía otro nombre y una foto que nada que ver, como que nunca me gustó mucho el mundo de las redes. Yo descubrí o puse mi cara en las redes de Sima Boniti por primera vez, como nunca antes me había mostrado al mundo mi cara, digo, ¿no? En ese sentido, como también la voz tiene como esto de lo intimista, en el que ni siquiera te tengo que mostrar la cara, entonces estaba yo sola con el micrófono 100% y esta posibilidad de estar dentro como de tus oídos me generaba como, qué linda esa conexión, qué íntimo esto. Y entonces un poco pasé de TikTok, Instagram ahí, por la profundidad, por esta sensación de intimismo que yo quería transmitir a las personas que escucharan. Bueno, ahí se ve como algo que dice mucho Warren Buffett es el círculo de competencia, ¿no? Hacer cosas que estén dentro de las habilidades que vos más o menos ya contás porque es un poco innato. Entonces eso parece ser también como la comunicación, la voz y el podcast una buena decisión para este caso, porque si no, si se te da mejor escribir, no hagas un podcast, hacerte un newsletter, porque tiene que ser lo más fácil posible dentro de lo complejo que es. También vos empezaste el podcast en el peor momento de la historia de la salud mental de las personas, plena pandemia, junio 2020. Explícame si hubo un peor momento que ese y a la vez un mejor para consumir este contenido. ¿Cuánto crees vos que el éxito, entre comillas, no importa qué le llamamos éxito, el éxito de Psicología al Desnudo tuvo que ver por la suerte y el timing de ser de las primeras creadoras en español hablando de esto en el momento más correcto versus lo que le podemos atribuir a tu esfuerzo, tu capacidad, tu perseverancia y lo que sea más controlable? Muchísimo. O sea, siento que el timing, a ver, yo le atribuyo como el por qué tantas personas empezaron a escuchar Psicología al Desnudo
así como de un día para el otro, digo, como esto de, no lo sé, los números que nos sorprendieron en cantidad de escuchas, diría que el timing fue lo de los, yo le atribuyo a 3 factores como un poco que tantas personas hayan escuchado Psicología al Desnudo estos 3 años. El primero definitivamente tiene que ver con el timing, o sea, fue el timing perfecto. La pandemia, o sea, parece lejano, ¿no? Hablar de la pandemia ya. Eh, pero recordemos un poco que volvamos como a cómo nos sentíamos en ese momento, porque ahora ya parece que nada, que es algo como muy del pasado, que pasó hace un montón de tiempo. Pero recordemos que nos metimos todos hacia adentro, digo, hacia adentro de nosotros, porque no había la posibilidad de salir, entonces de repente todas las distracciones que hasta el momento podían venir tapando cualquier mínimo malestar desaparecen por completo. Y de repente estoy solo en casa y me tengo que enfrentar a eso que me hace daño. No me queda otra. Y las personas empezaban a buscar respuestas, o sea, necesitaban respuestas. Esto que me pasa, que siento en el cuerpo, esta ansiedad, este malestar, de repente estoy mega melancólico, muy, no sé, me siento deprimido. Bueno, todo esto fue, estoy solo en casa, necesito respuestas, no entiendo qué me pasa. Fue perfecto entonces el timing para que un podcast, además en español, que en ese momento no había, cuando nosotros recién arrancamos con Psicología al Desnudo, no había otros podcasts de salud mental de psicólogos quizás hablando, o yo no conozco alguno, digamos, en español que haya pegado como mucho o que nada, en mi círculo cercano ya he escuchado que todo el mundo escuchaba. Entonces de repente aparece un podcast que responde o intenta dar respuesta o algo te abre un poquito la puerta, digamos, a empezar a dar ciertas respuestas, porque las respuestas nunca son únicas ni cerradas, digamos, sobre lo que te pasa. Vos estabas buscando eso, lo necesitabas, y encima es en español, la mayoría, como decíamos, eran en inglés. Entonces, bueno, digo, y además, el contenido de Psicología al Desnudo, que es lo que yo siempre busco hacer, es un contenido muy masticado en términos de validado, ¿no? O sea, digo, no es contenido que tenga que ver 100% con mis experiencias personales, si bien siempre todos hablamos desde nuestras ópticas y puntos ciegos y demás. Es un contenido que busca ser muy serio, digo, a la hora de, y muy respetuoso a la hora de tratar sobre temas de salud mental. Y creo que quizás el timing que fue perfecto, más esta posibilidad de bajar conceptos que eran complejos y que yo no entendí, digo, yo, persona encerrada en casa, no entiendo qué me pasa y de repente alguien me baja de una manera muy clara, muy sencilla, muy a tierra, cuál es el mecanismo que está detrás de este malestar que siento, y bueno, obviamente que lo voy a escuchar. Sí, también hay una realidad que es, hay muchas cosas que están en inglés, excelentemente bien explicadas y súper desarrolladas, que en español no existen. Que la traducción de ese mismo libro está un poco floja, porque lo tradujo un traductor y no un investigador. Entonces las palabras que eligen no están del todo bien, no traduce lo mismo. Y además hace que el contenido, cuando está en tu idioma explicado por alguien nativo, hace que sea accesible, porque ya de por sí la gente lee cada vez menos, entonces si bien aunque esté el libro en tu idioma, no es muy accesible tampoco. Entonces ahí me parece como también la ventaja un poco y le diría rigurosidad científica que vos intentás transmitir en todo esto. Bueno, este episodio está esponsoreado por las cartas al desnudo, que este es el juego de Sima Boliti, y tengo algunas que las vamos a ir mezclando con mis propias preguntas. Entonces esta es la primera de las preguntas de las cartas. Uy, a ver. ¿Qué es? La voy a cambiar un poco. Ok, dale. ¿De qué te arrepentís de algo que hayas hecho en tu vida? Quizás me arrepiento de, a ver, quiero salir de este
modo trillado, por ahí como de responder a esa pregunta de no me arrepiento de nada porque todo lo que hice me hace quien soy, que en realidad, a ver, digo es trillado, pero es muy cierto, ¿no? O sea, digo, no me arrepiento de nada, de ninguna decisión que tomé, porque todas me trajeron hasta acá y me transformaron en la Marina que soy hoy, o sea, definitivamente. Pero sí, nada, voy a responder a la pregunta y me voy a meter como para salir un poco de esa respuesta. Diría que me arrepiento, ¿sabes qué, Maga? De no haber buscado, digo, estoy a tiempo igual todavía de hacerlo, pero de no haber buscado antes mentores en este camino, capaz. Em, Personas que yo admirara, que pudieran llevarme un poco de la mano a transitar el camino de emprender, de meterme quizás en negocios digitales, digo, como todo este mundo que a mí me fue siempre tan ajeno, o sea, yo vengo del palo de la salud, entonces de repente quizás meterme como en este mundo de lo digital y de lenguajes de programación y de data y algoritmos y demás, quizás me hubiera gustado buscar eso, mentores que me acompañen, que ya hayan recorrido como el camino en el que estoy en este momento, pero por eso digo que todavía estoy a tiempo, ¿no?, de hacerlo. No, sí, perfecto. Me parece también bastante normal el arrepentirse de algo que hubieses hecho más rápido. Como el hubiese empezado antes, también es un buen arrepentimiento. Cuando ya estaba el podcast, ¿qué señales vos percibiste para decir que eso se convierta en una empresa? Yo creo que escuchamos mucho a la comunidad. La comunidad de Simability es hermosa, digo, nos brinda como un montón de feedback todo el tiempo. Entonces, quizás aparecía mucho este pedido en ellos de quiero más episodios de podcast, quiero más contenido de estas, no sé, nosotros tenemos como varios formatos de ebooks o mini guías o eh, herramientas para lidiar con ciertos malestares en la vida cotidiana. Entonces aparecía mucho este pedido de quiero más de eso, quiero hacer terapia con vos, quiero hacer terapia con alguien que vos consideres que es bueno, digo, que me recomiendes para hacer terapia, ¿no? Yo creo que tanto pedido de la comunidad fue lo que terminó diciéndonos, che, acá creo que podemos pensar en algo más a gran escala que solamente Marina haciendo un podcast, solamente Marina brindando psicoterapia. ¿Y cómo eligieron el modelo de negocios? Porque ¿qué pasa en redes sociales, no? Vos de pronto tenés muchos seguidores y la gente piensa o que vivís del aire, o que vivís de canje, o que vivís de sponsor, pero a mí me gusta este caso porque hay un negocio sólido y real atrás que quizás no está tan visible en redes sociales, como que quizás te puede llevar la impresión que es solo el podcast, pero no es eso. Hay mucho más y eso me parece lo interesante de este caso. Me encanta que traigas eso, Maga, porque la mayoría de las personas conoce psicología al desnudo, ¿no? Y de hecho hay un montón de veces que nos lo traen así como, ay, sí, conozco psicología al desnudo y en realidad psicología al desnudo no es más que una gran, iba a decir una mini patita, pero es una gran pata, digamos, del negocio, pero que está dentro del área de content. O sea, el área de contenido tiene, entre un universo de contenidos, tiene el podcast. Pero el podcast no es más que una patita chiquita de todo un negocio que aparece detrás. Cuando nosotros empezamos voy a historizar un poco. Cuando empezamos a ver que la comunidad quizás pedía, ¿no? Como tengo ganas de hacer terapia, como yo te decía, con alguien que me recomiende eso, quiero más de este contenido y demás, aparece, y plena pandemia, recordemos, aparece en mí como esta idea de por qué no darle a la comunidad eso que quiere. Y en ese sentido, digo, se une también. ¿Por qué traigo plena pandemia? Porque el trabajo del psicólogo es un trabajo mega solitario, el psicólogo clínico me refiero, ¿no? Uno está como en constante contacto con sus pacientes, sí, pero quizás no hay mucha posibilidad de hacer red o de sentirme como contenido por otros terapeutas. Yo estoy solo en mi consultorio con mi paciente o en mi videollamada, ¿no? En este caso que sea psicoterapia online. Entonces un poco esto nos cerraba por todos lados porque queríamos transformar, o yo tenía como las ganas de construir una clínica virtual, porque siempre, digo, como de entrada siempre fuimos y quisimos ser remotos, en donde me apasionara trabajar, que
pudiera crear red con otros terapeutas y además brindar, digamos, ese servicio a la comunidad que tanto lo quería. Y entonces, volviendo un poco para atrás, el podcast es una patita de algo mucho más grande que viene a dar respuesta al pedido de esta comunidad y también a mi deseo de construir un lugar en el que me apasione trabajar, poder brindar, digamos, esa posibilidad a otros terapeutas y generar red, que es algo que es muy difícil en nuestra profesión y sobre todo en lo virtual. Entonces, ahora que ya tienen una red de cientos de psicólogos trabajando con ustedes y miles de pacientes, ¿por qué decidiste probar el formato curso? Formato curso aparece porque nos dimos cuenta que queremos, viene un poco como del mismo, eh, de la misma misión, digamos, de la comunicación de la que nació Simamoliti, que tiene que ver con universalizar los conceptos de salud mental. O sea, yo quiero, un poco es como la mirada de todo el equipo, queremos llegar realmente a todo el mundo em, para explicar como cuestiones de salud mental bien bajadas. Y sí lo que nos dábamos cuenta quizás es que hay un montón de personas que tienen ganas de acceder a cierta información, ciertos contenidos, ciertas herramientas cotidianas, pero no quieren hacer terapia. Digo, no es su momento, no tienen ganas, no es el formato que les gusta para trabajar ciertas cosas. Quieren primero quizás, antes de probar la psicoterapia, tener como otro tipo de acercamiento, por ejemplo, al conocimiento de, no sé, herramientas psicológicas. Entonces, de repente dijimos, ¿por qué no ofrecer otro formato que se diferencie mucho del podcast y de la psicoterapia, que sea distinto, que pueda acercar a las personas a cierto conocimiento, digo, como de salud mental, pero que no implique el compromiso de un proceso terapéutico, por ejemplo, en términos de tiempos, de energía, ¿no? Y bueno, un poco. Me gusta que el problema es el mismo y va cambiando en el cómo se distribuye o se resuelve ese mismo problema. Ahora, viéndolo todo un poco en retrospectiva, ¿cuáles crees que son buenas decisiones que tomaron bien desde el principio? Que quizás en ese momento no te dabas cuenta, pero que ahora decís, esto estuvo bien hecho. Creo que un montón de cosas. Me suele, digo, no, en general me suele costar tomarme el tiempo para celebrar los logros. Creo que lo habíamos hablado en algún momento. Así que bueno, es mi momento para hablar de los logros, me encanta. Te diría que algo que hicimos bien tuvo que ver con elegir muy bien cuáles son los valores que nosotros queremos eh, mantener, transmitir como empresa hoy. Y realmente, para nosotros los valores no son 3 palabras escritas en un documento. Nosotros los valores los usamos para todo. O sea, realmente es como a la hora de contratar una persona que se sume a Simamoliti, a la hora de dar feedback, a la hora de evaluar los entregables, de ver cómo me relaciono yo con mi compañero, porque, no sé, resolvimos entre los dos esto o lo otro. O sea, los valores los usamos para absolutamente todo. Siento que, de entrada, tuvimos muy claro qué queríamos de las personas que trabajan en Simamoliti. Y eso aplica como un poco para todo. Nos detuvimos mucho trabajo hicimos en desmenuzar muy bien qué, eh, qué personalidades queremos que trabajen con nosotros, qué valores realmente queremos que tengan. Entonces, eso inunda como un poco todo, te diría. Y, por ejemplo, todo el proceso de para ingresar como psicólogo a Simamoliti, que fue un proceso que lo armé yo de entrada, digamos, y después, nada, lo fuimos como puliendo con el equipo, tiene como mucho eso, digo, todas las preguntas, o sea, cada una de las entrevistas que vos tenés antes de ingresar como psico, tienen em, tiene impreso en cada una de las preguntas que te hacemos, eh,
la posibilidad de ver y que vos respondas y para nosotros la posibilidad de ver si realmente sos la persona para el equipo o no. Y digo, después lo transmitimos de manera como súper honesta, ¿no? Como nosotros queremos trabajar de esta manera y vamos a trabajar así, y este es el modo en el que lo hacemos. ¿Estás ok? Genial. ¿No estás ok? Bueno, no es el lugar para vos. Siento que eso es algo que hicimos muy bien porque fui como marcando un poco el rumbo de que el equipo sea lo que hoy es, que es que esté como muy alineado a lo que queremos. Esa es muy buena porque valores, o puede ser la hoja 4 impresa en la pared, pero cuando de verdad lo usás, o sea, sirve de mucho filtro en las decisiones del día a día que van a ver como límites, quizás algunos éticos o morales o decisiones difíciles a las cuales vos vuelvas y digas, ¿qué tipo de empresa quiero que seamos? ¿Qué tipo de líder quiero ser yo frente a otros? O sea, porque hay veces que no hay decisión correcta y hay decisiones difíciles. Tipo, Obama decía como, tengo 2 decisiones para tomar, ninguna está bien, pero una hay que tomar, que sea como la mejor posible dentro de las posibilidades y con la información disponible, ¿no? Ahora, ¿se te ocurre algo que hayan probado en estos años y que me digas no funcionó, entonces o lo tuvimos que tirar o lo tuvimos que cambiar drásticamente porque así no la pegamos? Puede ser un formato que hayan hecho, así como te conté lo del podcast de capítulos chicos que hicimos en Tiene que haber algo más de idea, que la gente no lo escuchaba, entonces lo dejamos de hacer. Puede ser un tipo de producto que hayan hecho y a la gente no le gustó tanto, entonces lo descontinuaron. Okay. ¿Algo Bien. así? Sí, diría que varios formatos en redes. Lanzamos, por ejemplo, o sea, todo el tiempo nosotros estamos probando. Y cambiamos constantemente, digo, de formato, lo que funciona, lo que no. Estamos como muy atentos a mirar qué cosas, no sé, a la comunidad le gusta, que sí, que no. Y en ese sentido fuimos como descartando un montón de formatos que no funcionaron, ¿no? O sea, digo, no todo ha ido funcionando. Hay cosas que sí, está buenísimo y las seguimos repitiendo y mejorando. Y hay un millón de otras que pusimos un montón de tiempo y esfuerzo ahí y no funcionaron. Y bueno, en ese sentido, uno de los formatos que teníamos para YouTube, que era, por ejemplo, meditaciones. Nosotros pensamos que la iba a romper las meditaciones y la verdad es que no funcionó. Pusimos un montón de esfuerzo en pensar cómo tenían que ser, para qué momentos en particular, en edición y todo lo lanzamos y no funcionó. Entonces fue como, bueno, chau meditaciones. Había pensado en otra y se me fue. Bueno, ese es un buen ejemplo de algo que parece obvio que va a funcionar, lo haces y después no funciona. Vos que tuviste una etapa, ¿se te ocurrió otra? Sí, Dale. se me ocurrió otra. En este deseo como de ampliar audiencias, nos metimos en el caminito de colaborar con otros creadores para hacer contenido para el podcast, ¿no? Y entonces fuimos a buscar a una creadora que súper escuchaba Psicología al Desnudo y que es, nada, la rompe en lo que hace. Y grabamos un episodio en conjunto y dijimos, bueno, este episodio va a ser impresionante. Lo lanzamos y nada, se escuchaba primero como la voz de ella. Entonces toda la comunidad reaccionó de una manera como, no, creo que cayó la retención ahí enseguida a los 3 o 4 minutos porque estaba como su voz y la gente no reconoció la voz de Marina, mía, en ese momento y fue como, no, queremos escuchar a Marina. Nada, la gente venía muy acostumbrada quizás a que lo primero que escucha es mi voz. Y eso no funcionó para nada. O sea, invertimos un montón de tiempo en idas y vueltas a la hora de armar un guión en conjunto con ella, que encima es una genia total. Grabación, edición, meses, digamos, lo lanzamos y no funcionó. Entonces, nada, también nos dimos cuenta de eso, que quizás el formato de Psicología del Desnudo debe mantenerse como es, digo, en este unipersonal de una sola voz, al menos por el momento, que es capaz lo que nada a la comunidad le gusta. Bien. Vos que tuviste en un momento como un burnout de
más en tu carrera como terapeuta, ¿cómo evitás ahora que sos la cara de la marca, sos la voz y tenés que estar todo el tiempo generando contenido más allá de las ideas en sí mismas? ¿Cómo haces vos para no caer en otro potencial burnout y ser como la fragilidad de todo el negocio porque sos el primer eslabón? Está buenísima la pregunta, Maga. Tiene que ver con te diría que sé decir que no ahora. Antes no lo sabía. No, no es que no lo sabía. Siempre en mi camino, yo de hecho lo he contado en varios episodios. Mi gran tema siempre tuvo que ver con la imposibilidad de poner cualquier tipo de límites. Entonces, de repente, en este burnout del que hablas, yo no tenía posibilidad de decir que no. Digo, como aparecía una nota en una radio en Colombia, sí, vamos, dale. Una nota en no sé dónde, sí, dale. Marín, cualquier persona me contactaba de cualquier lado y siempre mi imposibilidad de decir que no, de poner un límite era y encima yo me comprometo con las cosas al 150%. Eso hace que se vaya como mucho de mi tiempo y energía en prepararme para esa nota, para esa radio de Colombia, por ejemplo. Entonces te diría que en el caminito del por qué hoy no estás o cómo regulás hoy la posibilidad de no volver a caer en eso es elijo muy bien a quién le regalo mi tiempo, dónde voy a estar. O sea, por primera vez en muchos años realmente me doy cuenta como del valor de mi tiempo y de mi energía y lo elijo con un detalle que no es la Marina de 3 años atrás no lo podría creer. Hermoso. Bueno, extra gracias por venir a grabar conmigo. Vamos, entonces. Mega elegido. Escúchame, ¿cuál es un momento que lo veas ahora, en estos años de Cimamoliti, y digas, este momento hubiese sido impensado cuando empezamos, que vos digas, no puedo creer que llegamos hasta acá o que pasó esta situación y logramos esto en particular? Vos te referís a cuando recién arrancamos, que la Marina de ese No, tiempo... algo que haya pasado en estos 3 años que digas, esto fue espectacular, impensado. Ok. Creo que algo que me parece espectacular, impensado, eh, tiene que ver con haber logrado ser la host de el podcast número 13 global. Te diría que no por el número en el chart en sí, ¿no? Que se entienda, no tiene que ver con eso y ay, qué maravilla estar número 13, ¿no? Pero sí como haber podido generar el equipo que me permita trabajar tanto tiempo y poner tanto tiempo en este podcast que llegó a ser este número 13 global, siento que no me lo hubiera imaginado. ¿Fue algo igual como así un momento de introspección y de disfrute o fue más viste esas cosas que pasan que decís tipo, uy, qué bueno, pero es más como una métrica y seguís? No, creo que no. O sea, tuvo un gran impacto en mí. Como te digo, a mí, yo suelo ser una persona que voy caminando muy rápido, voy hasta apurada por la vida, que es algo que no me gusta, que me esfuerzo todo el tiempo como por ir frenando. Y en esa rapidez por transitar las cosas, realmente no me doy el tiempo de frenar y, como te decía antes, de festejar mis logros. Este número 13 me agarró diferente, otra vez, no por el numerito en sí, sino porque por primera vez fue esta piña de realidad hermosa
que me permitió, porque apareció mucho de la afuera. Si hubiera sido por mí desde lo interno, más yo hubiera, ¡uy, qué bueno! 13, seguimos, vamos adelante. Apareció mucho de la afuera y del equipo también. Esto de, che, es impresionante lo que logramos, mirá, ¿no? Y creo que como que por primera vez también tuvo que ver con que, nada, en qué momento estaba yo de mi vida, digo, de repente, no sé, estaba volviendo a Argentina, bueno, nada, como un montón de cosas a nivel personal que me permitieron realmente frenar y decir, uy, che, pará, esto, que es este número 13, que puede ser sencillamente un número y no mucho más, condensa todo el trabajo que venimos haciendo hasta acá con el equipo, con un equipo sólido, hermoso. Volví como a poder poner en valor como, wow, mirá el equipo que construiste, mirá toda esta comunidad detrás, mirá, nada, todo apareció como todo el peso de todos estos logros que no había celebrado desde que arrancó Sima Moriti, y fue como la materialización de eso. Capaz eso fue como, no fue este 13, este top 13 global en sí, sino como, wow, la materialización de todos esos pequeños pasitos y logros que fuimos dando y que nos trajeron hasta acá. Me encanta y quiero poner en contexto esto, lo del 13, por si no se entendió bien. A ver, Spotify nos da en general pocas métricas a los que estamos del otro lado y que publicamos los podcasts. Pero así como está el resumen de la música que escuchas a final de año, como los que hacemos podcast, nos llega algo parecido. Pero cada año cambia, entonces no es que puedes año a año comparar exactamente las mismas métricas, ¿no? Este año, o sea, 2023, al final salió el top de los 20, sería de los 20 más, Los 20. de los sí. 20 más escuchados de todo Spotify del mundo en todos los idiomas. Y 13 salió ella. O sea, es un montón porque además compite con el inglés, no es 13 de entre los de español, que eso ya sería un montón también. Pero además yo me acuerdo como es el tiempo que donde tiene que haber algo más, estaba en el top 10 de podcast y le habíamos sacado un montón de capturas de pantalla, porque también fue un súper hito, no sé qué, yo me acuerdo que estaba arriba Psicología al Desnudo, y yo decía, ¿quién es esta chica que no sé, viste, como, o sea, estás en las capturas de pantalla porque siempre estaba en el top 3 y yo decía, pero esta chica cómo hace para todo el tiempo estar ahí. Y con esto, con lo del ser 13 y llegar como a un hito así tan grande, ¿cómo haces vos y qué desafíos tenés para mantener el crecimiento? Porque una cosa, mis amigos, es crecer de un año a otro un número muy grande. Suponete que decimos, tiene que haber algo más, estoy inventando, ¿no? Crece un 80%, el año siguiente crece un 50%, no sé qué. Eso no es infinito, no puedes crecer año a año 50% porque no existe mantener ese volumen de crecimiento. Ahora que vos lograste esto que es tan difícil de alcanzar, ¿qué desafíos tenés para poder mantener el crecimiento vos como productora de esto? Está buenísima la pregunta y es un debate o una reflexión que nos hacemos todo el tiempo hacia el interior del equipo. Lo que nos viene pasando es que quizás nosotros miramos las métricas todas las semanas de nuevas escuchas, digo, nuevas personas que nos escuchan, o nada, quiénes son nuestros oyentes anteriores y si se sigue escuchando de la misma manera, etcétera, etcétera. Y algo que quizás nos viene pasando hace un tiempo tiene que ver con que lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos lleva al siguiente nivel, en el sentido de que no venimos como medio sesgados con el nivel de crecimiento que tuvimos el año pasado. Entonces, como nuestras métricas quizás reflejan un poco esto, el nivel de crecimiento debería ser tal, porque nada, debería seguir como esta misma tendencia a la suba y demás. Y la verdad es que no es así. Digo, nosotros quedamos número 3 en español. Digo, primero estaba Caso 63 y Relatos de la Noche, y después nosotros en términos de podcast en español. Cuando llegamos ahí, claro, de repente ahora aparece este nuevo desafío de cómo seguimos creciendo el podcast, cómo seguimos ganando nuevas audiencias una vez que ya llegamos en algún punto como a, no sé si diría como un techo, pero como, porque hay muchísima audiencia más para ir a buscar,
pero sí, llegamos como muy, muy alto, ¿no? Entonces, cómo seguir ampliando la audiencia es algo que todavía estamos, ¿va? Como en ese debate, ¿eh? Y seguimos pensando hipótesis y construyendo planes de acción para validar o no esas hipótesis. Es que en estos casos hasta mantenerse me parece mucho más importante que seguir creciendo, porque es exponencialmente complicadísimo que vos pases del 3 en español al 1 en español. No porque no lo valga o no se lo merezca, ¿no? Pero hacer ese salto es muy complejo. O sea, ya estás contra el más escuchado de todo el mundo. Y algo que no es menor es que ustedes, digo, no, vos no venís de una formación en periodismo o como comunicación en sí mismo, que no es que empezaste con una producción, un equipo de producción de podcast para hacer todo esto que te dijese, vamos un poco más por acá, que va a pegar con la audiencia. Entonces, eso también es distinto cuando venís, entre comillas, como desde abajo y te lo vas armando vos porque vas entendiendo qué funciona y qué no. Algo que sí nos dimos cuenta, tal cual lo que decís, ¿va? Es muy difícil mantenerse totalmente, ¿no? Nosotros tenemos como esta idea de que queremos mantenernos y queremos seguir ganando nuevas audiencias. Con todo. Algo que sí nos dimos cuenta quizás tiene que ver con, queríamos el último tiempo quizás cambiar un poco el formato, irnos a otro tipo de formato, a ver si así lográbamos ganar nuevas audiencias. Algo que estuvimos analizando mucho al interior del equipo es que los podcasts que se mantienen hace 10 años en los primeros puestos del top global, qué sé yo, Huberman, Lex Friedman, son personas que no variaron el formato. Siguen teniendo exactamente el mismo formato que hace 10 años. Bueno, no sé si 10 años, pero se entiende la idea. Em, entonces, algo que decidimos, por ejemplo, tiene que ver con que Psicología al Desnudo va a seguir manteniendo su formato y cualquier nuevo formato que hagamos para ganar nuevas audiencias va a ir como por otro lado, si se quiere. O sea, vamos a ampliar los formatos, sí, porque queremos llegar a nuevas audiencias, tenemos como esa idea en la cabeza y ese es el objetivo, pero sí queremos seguir manteniéndonos donde estamos y en ese sentido, al parecer, lo que viene funcionando mejor, ojo, esto no es, o sea, está muy lejos de ser una receta para todos, pero viene siendo respetar el mismo formato que tanto éxito tuvo en el pasado, digamos. Sí, también creo que te tiene que hacer mucho sentido a vos, porque hacer todo esto es una barbaridad de tiempo, de esfuerzo, de plata, para el que quiera hacer un podcast. Yo, mira, cuando en Tiene que haber algo más, pasamos los 100 episodios, yo dije, bueno, 100, yo qué sé, fueron para nosotros 100 semanas, que también es bastante raro, pero la gente hace 100 en años y nosotros no, nosotros lo hicimos continuado. Entonces buscaba, ¿no? ¿Cuántos podcasts existen en Internet? Que son como 4 millones publicados. La gran mayoría, te diría que un 50% solo tiene 3 episodios publicados. ¡Wow! 3. Y solo, creo que era algo así como el 4% llega a 100. O sea, imagínate lo difícil que es hacer un podcast durante un tiempo tan largo y sostenido. O sea, nosotros después hablamos de Huberman, de Lex Friedman, de Tim Ferriss, que cumplió 10 años con el podcast, pero claro, son las excepciones. Por cada Huberman hay miles, no miles, probablemente 1 millón, diría, de intentos que no lo pudieron sostener, porque es muy complejo. Totalmente. Y creo que para la continuidad hay como... hay varias cosas que tienen que alinearse y por eso quizás la complejidad es cierto. Algo, a mí me encanta pensar Psicología al Desnudo como algo que va a seguir al infinito. Me encanta la idea de sostenerlo, porque es algo como que
Primero, porque me genera como mucha satisfacción a mí hacerlo y hay algo como de mi crecimiento personal o de mi crecimiento profesional que está muy ligado a eso. Entonces, hay algo que, digo, como que me ata al podcast en ese sentido y que tiene mucha fuerza, ¿no? Cuando algo de repente te toca desde de lo personal, emocional, hay algo que, bueno, nada, hay como mucha energía puesta ahí que uno va a seguir como em, nutriendo, pero también es cierto, Ma, que se tiene que alinear mucho con las condiciones concretas de existencia, vamos a decir. O sea, digo, la posibilidad de tener un equipo o alguien, digamos, a quien uno pueda pagarle para que haga determinadas cosas si uno no las sabe hacer o no las puede hacer. Nada, la posibilidad de no tener que estar trabajando en otra cosa para poder trabajar en esto y que, digo, ¿no? Como que te sea redituable. Hay toda una cuestión también con la monetización del podcast como tal y si se puede vivir del podcast o no. Y entonces también tiene que haber algo que respalde detrás para que vos como podcaster latino que no cobra, digamos, por el podcast, pueda sostenerlo. Entonces digo, también eso para los podcasters que no son estadounidenses es mucho más difícil, digo, porque en Estados Unidos se puede monetizar el podcast, es muchísimo más difícil de sostener, pero es cierto digo, por eso quizás la complejidad de la continuidad en podcast en español o en otros contextos que no sean los norteamericanos, quizás. Quiero pasar un poco a Marina líder de equipo, Marina gestionando a otras personas, que es algo que nunca tuviste que hacer siendo psicóloga atendiendo pacientes uno a uno, que es algo que antes te costaba mucho y que ahora te sale más natural. Me encanta esa pregunta y me lleva de nuevo, me estoy dando cuenta ahora que me lo preguntas, me lleva de nuevo a mi camino de poner límites. Viste que hablábamos antes de esto que me lleva al burnout, del no poder decir que no. Siento que, primero, me apasiona estar como a la cabeza de, no sé, como eso, liderando personas, o no diría liderando, como acompañando a crecer a personas o acompañándolas a realmente como a verlas brillar. Me encanta ese acompañamiento. Creo que algo que aprendí mucho estos últimos años, estando como a la cabeza de Psychomobility, tiene que ver con poner límites de una manera mega amorosa, pero poner límites al fin. O sea, si hay algo que no está bueno, o sea, digo, siento que me volví muy experta en tener conversaciones mega difíciles, que era algo que antes no podía hacer. O sea, la Marina de antes era mega complaciente y es como, bueno, sí, bueno, nada, si no hizo esto, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Y miraba para otro lado y sigo adelante. Y si hay algo que me di cuenta es que todo, dicho de una manera amorosa y asertiva, se puede decir. Y eso, la mayoría de las veces, es muchísimo más amoroso, digo, con la otra persona en términos de que le permite al otro ir trabajando ciertas cosas o puliendo ciertas cosas que capaz si yo no me animo a decírtelas siguen pasando. O sea, no porque uno tenga la razón a la hora de traer algo, ¿no? Siempre se pimponean, digamos, los feedbacks y demás, pero en general siento que la posibilidad de poder traerle a la otra persona, che, esto no está tan bueno quizás, estaría bueno que vayamos por este otro lado, suele dar como un lindo feedback que permite que yo evolucione en determinada, que vaya para determinado lado que no hubiera ido si no hubiera estado ese feedback. Es algo que siento que hicieron mucho conmigo este último tiempo y a mí me encanta hacer eso también para otros. También creo que los latinos tenemos una idea un poco errada de las instancias de feedback, porque se suele asociar mucho a conversación difícil, igual problema, igual pelea, y no tiene por qué ser así. O sea, la devolución, el feedback, las observaciones en el momento, no esperar 6 meses hasta la evaluación de tu performance para decirle, en la reunión que tuvimos una vez, vos dijiste, y a mí me hubiese gustado que hicieses otra cosa. Eso va en el momento. Y me gusta que traigas esto como la amorosidad también, para mí viene con normalizar este tipo de conversaciones. No tiene que ser, hablamos porque te voy a echar, o porque está todo mal, o porque ya es demasiado tarde. Si lo agarramos a tiempo, la otra persona tiene posibilidad de mejorar.
Y con esto voy a agarrar otra pregunta de Palabras al Desnudo, sección Anécdotas personales. A ver. Si me despidieran de mi trabajo mañana, sería porque... Si me despidieran de Sima Boletti mañana sería porque lograron replicar mi cara y mi voz y ya no me necesitan más para ranear el podcast. O los videos de Sima Boletti. Bueno, con la voz no estamos lejos, ¿eh? Con la inteligencia artificial eso ya se puede. Más o menos hemos probado un montón de plataformas y las he nutrido muchísimo con muchos episodios de podcast y todo. Y en español todavía no te diría que hay una que me encanta. Hay muchas que se acercan mucho, pero como que cada tanto te tiran como un acento medio diferente al tuyo. No son siempre. Si alguien tiene la data de alguna que sea 100% excelente, que me la pase. Mirá que hemos probado varias y todavía no. Bueno, en 3 o 6 meses Sí, eso volvemos a hablar de lo mismo. Completamente. ¿Cuál dirías que fue tu mayor salto profesional que tuviste que dar por tener una empresa? Salto profesional, ¿Qué habilidades me dirías que tuve que desarrollar? La capacidad de negociación. Es algo que no tenía para nada desarrollado. Me comían cruda antes, Maga. O sea, cualquier tipo de negociación que yo tenía que hacer era como, bueno, sí, ¿qué quiere usted, señor? Sí, vamos por ahí. Poder realmente entender cuáles son mis objetivos, los objetivos del negocio, los objetivos de Sima Boletti, poder pararme frente a personas que la tienen re clara o que tienen como mucho recorrido, digamos, en el mundo de los negocios y poder decir, no, nada, nosotros la verdad que vamos por acá o vamos por este otro lado y el negociar desde cuáles son nuestros objetivos, los de Sima Boletti como tal, siento que es algo que aprendí y que definitivamente me era muy ajeno. ¿Y qué te sirve ahora para poder negociar mejor? ¿Cómo te preparás o cómo encarás la conversación que antes no lo podías hacer? Me encanta esa pregunta. ¿Sabés qué te diría más? Se me viene ahora lo primero que se me viene es poner en pausa. Poner en pausa la respuesta. Siento que antes tenía como mucha esta necesidad de, bueno, vamos a una reunión, tengo una reunión con vos, que querés, no sé, comprar el podcast, lo que fuera, ¿no? Y de repente estaba en mí esa ansiedad de que tengo que responder ya. ¿Qué le voy a decir ya? Ya le tengo que decir que sí. Hoy puedo ir a una reunión, tomar nota de todo lo que la persona me ofrece, voy a decir, ¿no? Y poner en pausa la respuesta. El decirle, ok, muchas gracias, me lo llevo para pensar y vuelvo a vos. Esta posibilidad de me lo llevo, lo analizo, lo charlo, lo digiero y vuelvo a vos con algo como más masticado, es algo que antes no tenía. Tenía como esa necesidad ya de darte una respuesta. Bien. Hay algo que justo que vos estás como en un negocio de salud mental, siento que son dos conceptos que no siempre están unidos y que no suele ser como muy orgánico esa unión tampoco, ¿no? Que a veces puede ser hasta polémico, porque hay gente que lo transgiversa, entonces hace que pues nos dé como algunas alarmas. ¿Qué te pasa a vos con que estas dos conceptos se mezclen y cómo haces para gestionar las decisiones? Es una pregunta re compleja esa, Maga. Súper, me encanta. Yo creo que hasta hace no tanto tiempo, digamos, todo lo que tiene que ver con las profesiones de cuidado en general, digo, la psicoterapia o cualquier otro tipo de terapia o incluso hasta la medicina también, como está esta idea de que las personas que estamos al servicio de otros, cuidando de la salud integral de las personas, hay algo de la vocación ahí y hay algo de lo ético, vos deberías cuidar al otro y tu trabajo es cuidar al otro, hay algo que parece que está como mal visto en términos de esto no puede ser un negocio, ¿no? Como no se puede cobrar, ¿cómo lo vas a cobrar? Hay algo ahí como entre psicología, medicina, lo que sea, y dinero, aparecía todo el tiempo, bueno, esta conversación del dinero, de la idea del negocio, me parece súper interesante.
Porque también ha pasado mucho, ¿no? Que de repente nos decían, no sé, bueno, pero yo estoy completamente mal, ¿por qué no me atienden? Atiéndanme gratis. Y lo que nosotros explicábamos mucho es, mira, nosotros tenemos que pagarle, digamos, al psicólogo que te va a atender. Yo no puedo, de la misma manera que, no sé, si, ¿qué es lo que pasa acá? Que si yo voy y vos vendés remeras y yo te digo, dame una remera gratis, porque nada, yo necesito esa remera, probablemente te sonaría como algo absurdo. Es como, no, ¿por qué te voy a regalar una remera? Es lo que yo vendo, es mi trabajo. Ahora, de repente, con la salud mental o con la salud en general, aparece esto de, bueno, vos deberías poder brindarlo sin nada a cambio, sencillamente porque tenés vocación. Em, ¿No? Yo creo que hay algo interesante acá de entender que esto no deja de ser o sea, si hay algo de la vocación que está puesto al servicio de este trabajo, está buenísimo que así sea, pero no deja de ser un trabajo que le permite a las personas sostener sus condiciones de existencia para poder seguir haciendo ese trabajo que se hace de manera como, nada, con mucha vocación y demás, pero que tiene que permitir la existencia de. Digo, uno no podría dedicarse a ayudar al otro si no tengo la posibilidad de que eso me dé para comer y para pagar el alquiler y demás, ¿no? Que es- ¿Qué es algo que todavía te cueste de unificar los perfiles de psicóloga y de emprendedora? Creo que el despegarme un poco de las historias más a nivel como más profundo del uno a uno que tenía antes siendo psicóloga clínica. Capaz eso es algo que me cuesta. Hoy por hoy quizás estoy como un poco más en la big picture, vamos a decir, como más zoom out de los procesos, o sea, estoy como quizás un poco más alejada de las historias individuales, personales que antes veía muy de cerca en mis consultantes y hoy por hoy no lo hago tanto. Y ese haberme despegado de las historias individuales me hace sentir como cierta nostalgia. Sé que voy a volver ahí porque es algo que me apasiona, digamos. Pero sí quizás eso, como el no estar tan cerca de las personas en el uno a uno, ¿no? ¿Cuáles son las 3 decisiones que mayor impacto generaron en tu vida? En mi vida en Sí, general. en general, puede ser de cualquier cosa. Ok. Primer decisión, haber adoptado a Buba, definitivamente, es algo que me cambió mucho. Tengo, nada, como muchas ideas alrededor de la maternidad. Eh, no quiero ser madre de un cachorro humano y entonces de repente me recostó como entender que eso era algo que me pasaba, bueno, un poco por no, uno suele decir como, bueno, no, ahora no, porque mira si me arrepiento y demás, y bueno, quizás esta experiencia increíble que es pasar por la vida y tener un hijo, y sí, bueno, nada, como mucha cuestión alrededor de eso. Em, Hay algo en mí, digamos, como que no me lleva a elegirlo, pero de repente adopto a Buba, que está aquí atrás, como la ven, muy plácidamente durmiendo, y hay algo de la maternidad que yo suelo maternar igual todo, o sea, suelo maternarlo medio todo, soy muy maternal como en cuanto a mis vínculos y demás, pero de repente Buba despierta en mí un... ciertas actitudes de maternaje que yo desconocía en mí, lo despertó como, wow, de una manera impresionante. Entonces ella diría que es como una de las decisiones que más me cambió. Segunda, haber renunciado a todo y haberme ido a vivir a Australia, eso también.
Otra vez aparece como esto, ¿no? De que todo el mundo dice, bueno, haber renunciado, irme a viajar, y sí, digo, hay algo de eso que por algo también está trillado, ¿no? Como no por nada tantas personas dicen como esto me cambió, sí es cierto, digo, como quizás salir, que tiene que ver con esto, ¿no? Como salir del terreno de lo conocido y poner una pata en lo completamente desconocido y darte cuenta que podías resolver todo eso que en realidad tenías tanto terror y tanto miedo. Bueno, hay algo de eso que quizás en el haberme ido de viaje y haber estado como tanto de vida nómade que me enseñó mucho y me cambió bastante. Eh, y una tercer decisión, definitivamente meterme en este mundillo de los negocios digitales, que es todo un gran, no sé, desafío para mí y que nunca imaginé que iba a estar acá. Yo me veía muy nada, psicóloga paciente, psicóloga clínica 100%, porque además me apasiona, me encanta. Entonces, de repente, haberme metido en este mundillo es algo que, wow, que me cambió un montón. Porque además de ser como una clínica online, ustedes tienen mucho de startup de tecnología que hubo que meter en algo que no es necesariamente como un negocio de tecnología, sino que está basado en tecnología, que es lo que permite que sea escalable. ¿Qué crees que fue hasta ahora lo que el aprendizaje, algunos de los aprendizajes más pesados por tener una empresa que depende de la tecnología? Wow, te metiste en el gran tema. Em, Me encanta a mí este mundillo en el que nos metimos porque sí siento que es como muy nuevo esto de combinar psicología sí, psicología, vamos a decir, con tecnología. Es bastante nuevo. Startups mm, de salud mental, digo, sí, me empezaron a aparecer un montón, pero no deja de ser como muy nuevo, ¿no? Un montón de desafíos más. Yo, otra vez, digo, si bien vuelvo a esto que está trillado de lo importante es el equipo, digo, sí, 100% es así, yo desconocía por completo todo el mundo de la startup, de las metodologías de la startup, de los procesos, ni hablar de los procesos remotos, cómo se monta de repente un equipo de tecnología, qué tiene que hacer cada perfil, cuáles son los desafíos, cuál es el típico perfil de los devs, porque sí, porque, o sea, bueno, siento que hay, o sea, como desafíos de ser una empresa remota de psicología y de psicología, digo, y tecnología, miles. Y te diría que si yo tuviera que verlo de mi lado, para mí el gran desafío tiene que ver con lo tecnológico, pero y en el adaptar esos dos mundos, el hacer que convivan todo lo que tiene que ver con los procesos de ética profesional de la psicología con los sistemas, que un sistema pueda hacer esto o no. O sea, que un sistema pueda permitirle a un paciente que se marque como urgente para atenderlo sí o sí, porque no sé qué, uy, no, bueno, el sistema no lo permite, bueno, pero lo tenemos que hacer porque es necesario. O necesitamos permitirle al paciente que haga tal cosa y tal otra, porque nada, éticamente es lo que tenemos que hacer. No, pero el sistema no se puede. Y bueno, creémoslo. Bueno, no, tenemos que migrar todo esto a este otro lado si queremos hacer eso. O sea, siento que ahí los mayores desafíos aparecen ahí, cuando se encuentra la ética profesional con la posibilidad de los sistemas. Claro, y además, bueno, por algo desarrollar tecnología es tan complejo, ¿no? Y por algo tenemos tantos roles y por algo hay tantos libros y tanta prueba y error y por algo las cosas salen tan mal en tantos proyectos y hay desvíos de plata gigantescos porque es muy difícil y por algo existen tantas carreras de sistema donde estudiamos todo esto y sí, es súper complejo además aprenderlo sobre la marcha porque vos ya tenés los clientes que te están mandando mensajitos o emails diciendo esto no funciona. Ahí está, me parece también como una complejidad extra, porque si vos, una cosa es empezar y decir, armemos una plataforma y salgámoslo a vender, y otra cosa es construir a demanda, cuando vos ya tenés a las personas y no le funciona. Completamente. Yo creo que ahí encima radica como el mayor desafío. Creo que sí, que pudiste como bajarlo bien en esto de que
tenemos que seguir haciendo que la operativa diaria funcione con todos los errores que, digo, hay propios de haber emprendido en un mundo que desconocíamos, si se quiere, los socios, y que nos fuimos metiendo como muy de a poco, mientras damos un buen servicio, mientras los pacientes siguen teniendo que acceder a determinadas funcionalidades, mientras intentamos mejorar y migrar los sistemas para hacer no sé, los procesos más sólidos, por ejemplo. Sí, tal cual. Porque además, otra cosa que pasó con Sima Moriti es que nosotros siempre estuvimos como mejorando atrás de la demanda. Digo, nos comió la demanda en algún punto. Afortunadamente, ¿no? Digo, está buenísimo, pero no fue como que tuvimos un montón de tiempo para ir probando y bueno, MVP y ahora vamos como de a poquito y tanto porcentaje. No. Hay un montón de demanda, tenemos que satisfacerla. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Y vamos sobre la marcha, intentando garantizar la mejor experiencia sin lograrlo todo el tiempo, por supuesto. En el día a día de emprendedor, que viste es lo más trillado, que es una montaña rusa. Si es trillado es porque es verdad, porque si no, no sería trillado. Y es muy lindo el día que te dicen sos el 13, el podcast número 13, y son muy malos los momentos bajos. ¿Qué te ayuda a vos a gestionar esos bajos cuando no todo esto sale bien y cuando las cosas se caen un poco a pedazos, por más que de afuera parezca que todo va sobre ruedas? Hermosa esta pregunta, porque de afuera, viste que de afuera es muy fácil ver que todo brilla, qué bien, ¿no? Como, ay, el podcast le va tan bien y de repente Sima Moliti crece, no sé, como, ¿no? Uno, digo, de todas las empresas en general, uno suele ver y decís como, wow, cómo crece, qué bien que le va. Y de repente hablas con el founder, hablas con la persona y ves que está con miles de quilombos, mega estresada. Bueno, eso pasa todo el tiempo para nosotros también, digo, el interior nuestro también es como, es una montaña rusa real, emocional, muy, muy, muy heavy. No me acuerdo dónde escuché la otra vez que los emprendedores suelen tener, no sé, 8 días malos y 2 lindos, una cosa así. Mega sacado de cualquier lado, mega random ese dato, pero em, ¿cómo cómo lo gestiono? Te diría que eh, cortando, obligándome a cortar a determinadas horas, poniendo la cabeza en otros lados, ejemplo, en caminar por el pasto, salir a caminar con mi perra, ir a teatro. Ay, ahora arranqué pádel. Bueno, como digo, estos otros cables a tierra que me saquen por completo de la operativa diaria de Epsi Mamoliti o del contenido, de qué funciona, de qué no. Digo, como esta posibilidad de dar respiro, realmente de cierro la computadora y Sima Moliti queda acá, al menos por un momento, digo, es muy difícil, ¿no? O sea, quizás queda acá en las 2 horas que fui a teatro y cuando volví, nada, vuelve Sima Moliti necesariamente, digo, no es que me puedo desconectar por completo, pero sí tener esos mini momentitos en los que cierro como el ciclo del estrés para volver a arrancar después. em, es lo que me permite, digamos, como eso, cerrar ciclo del estrés, volver a arrancar mañana. Te diría teatro, pádel, salir a caminar con Búa, estar con mi pareja tirada en el sillón leyendo y escribir, eso. Ahora, emprender es muy difícil, por un lado. Tener una pareja es muy difícil. Y ustedes eligieron, además de ser pareja, ser socios. Más allá de... quiero buscar algo que se pueda extrapolar más allá de sus personalidades, ¿no? Y el tipo de relación que ustedes tengan. ¿Cómo ponés límites o qué les ayuda a ustedes para tener esos dos roles y que las dos cosas más o menos funcionen? Bien. Mm, Creo que al principio no nos salía tan natural. Vuelvo otra vez a esto del forzamiento porque vos sabés qué es lo que necesitas. Digo, también hay ciclos, ¿no? Por suerte, nosotros somos muy buenos socios realmente. Es como en la mayoría de las cuestiones que tienen que ver, no sé, las decisiones que tienen que ver con la visión de Ciudad Mérida, los dos siempre estamos como mega alineados en el camino para ir hacia ahí también. Entonces es como simple ir tomando decisiones en conjunto.
Pero te diría que son ciclos. Hay momentos en los que somos mucho más socios que pareja, hay momentos que somos mucho más pareja que socios y así. Es como medio un ciclo que va mutando todo el tiempo. Pero sí, bueno, nada, lo que nos pasaba todo el tiempo, porque a los dos nos apasiona encima lo que hacemos, entonces solía ser muy común que cierro la computadora, listo, cerramos Ibamoliti, nos íbamos a comer a algún lado y es como, no, mirá, y esta idea que tuve, ¿por qué no vamos, por qué no hacemos esto otro? Y de repente nos empezamos a dar cuenta que toda conversación, cuando íbamos a cenar a algún lado, a tener una cita, lo que sea, aparecía Sima Meliti en el medio constantemente, pero porque hay algo que, o sea, nosotros cuando imaginamos lo que fuera o creamos algo, siempre está necesariamente linkeado a Sima Meliti, no lo sé, es como la creatividad nuestra va dirigida hacia el negocio. Eh, entonces lo que empezamos a hacer el último tiempo, porque dijimos no puede ser que monopolicemos todo tipo de conversación, no está bueno, es cortarlo medio de manera forzada. Bueno, ahí estamos hablando de Sima Meliti. Chau, no. Vamos a otra cosa, retomemos otra cosa. Em, nada, eso. Sí, está bueno ponerle las barreras, aunque sean artificiales, no importa, pero para poder sostenerlo, ¿no? A largo plazo. Algo que nos viene pasando encima que está bueno ahora más es que ya no sale natural. O sea, al principio lo forzábamos, ¿eh? Como, no, estamos hablando de Sima Meliti. Y ahora es como, no, 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 nos sale natural que podemos hablar de muchas otras cosas y está buenísimo. ¿Cuál fue un momento o un día que haya sido bajo en tu carrera de emprendedora que se pueda contar? Mm. El día que se tuvo que ir una persona del equipo que yo amaba que estuviera en el equipo. Fue súper, súper duro. No sé si contar como, bueno, todo el contexto y el porqué, pero sí era una persona que era como muy importante para mí, como en cuanto a, nada, me encantaba laburar con ella y la manera en la que laburaba y demás, y que se haya ido fue como un día mega bajo, muy, muy triste, sí. Eso, perder a alguien del equipo. ¿Qué es algo que no podamos adivinar de vos con todo lo que contaste hasta ahora? Me da muchísimo miedo la exposición presencial, eh, eso, al público. Me da terror. Gracias, Maga, por traérmelo, porque mirá, lo tengo tan guardado que no le iba a decir. Me da mucho miedo exponerme a hablar frente a muchas personas. Eso es muy loco porque vos decías como, yo soy muy acelerada y cada vez que hablas, o sea, se te percibe muy calma y, y claramente sos muy desenvuelta para la comunicación digital, entonces a la vez que digas, no estoy cómoda hablando frente a un montón de personas en público, me parece que es algo, ay, es algo como difícil de congeniar, las dos cosas. Que pensá que son dos, o sea, para mí son dos habilidades completamente diferentes las de poder construir un buen guión, ser una buena investigadora, lo que sea, o hablar frente a una cámara con un teleprompter, a exponerte y ni hablar de que solamente tenés una cámara, o sea, hasta la camarita, vos, de última, no sé, bueno, cuando grabamos el podcast hay 3 personas con las cámaras mirándote, no mucho más, y hay algo mega construido, muy ya investigado, pensado, bajado, intelectualizado, digo, como mi barrera principal es yo todo lo intelectualice, y cuando lo agarré, lo intelectualicé, perfecto, ahí te lo muestro de una manera sin miedo, sin nada. Ahora, cuando me tengo que exponer frente a un montón de personas a improvisar, digo, la improvisación es completamente diferente a cuando yo ya tengo armadito el guión y te lo digo, ¿no? Y ya lo tengo mega investigado y demás. Son dos habilidades diferentes. La habilidad de la improvisación a mí me da terror. Está bueno. Vamos con 3 preguntas al hilo de las tarjetas. Vale. Pregunta número 1 de la tarjeta, voy a ir con la de conocimiento mutuo. ¿Cuál es tu mayor logro personal hasta ahora? Y si quieres, ¿cómo llegaste a alcanzarlo? Estoy pensando no repetir lo que ya dije.
Haber logrado venirme a vivir a Uruguay y haberme instalado después de muchos años de ser 100% nómada y andar viviendo por distintos lugares del mundo. Esa es buena, porque volver a instalarse es muy difícil. Spoiler alert. Para vos, ¿qué es lo complejo de volver a instalarte en un lugar después de haber viajado mucho? Esta idea bien propia como del FOMO, de todo lo que me estoy perdiendo estando quieta en un solo lugar. Me queman las manos de decir cómo no estoy conociendo este lugar y este otro, y mira todo lo que mira las miles de posibilidades que me estoy perdiendo de conocer por estar eligiendo quedarme acá. Eh, eso es lo que se me hizo más difícil. ¿Qué sentís que ganaste por mudarte y estar en un solo lugar? Uy, todo lo que quería y por eso elegí, digamos, mudarme a un solo lugar y establecerme. Calma, paz mental, estabilidad, esto de la posibilidad de enraizarme me permite crear e innovar mucho porque tengo mucha energía. De repente, la cantidad de energía a mí que siento que se me iba moviéndome de un lugar a otro era, pero estratosférica. Bueno, vos lo viviste Sí, sí. también, digo, probablemente no sé si hubieras podido, o no sé si yo hubiera podido crear tanto como creo cuando estoy quieta en un lugar. Que cuando te estás moviendo, porque hay mucha energía puesta mucho foco puesto al servicio de, me muevo y en qué lugar vivo y dónde y cómo, y garantizar que todo tu entorno sea el que vos necesitas y hay mucha energía que se va ahí. Siento que gané mucho eso, mucha energía y tiempo, foco, para seguir creando, innovando. No, a mí me pasó algo parecido. Por algo decidí como pausar los viajes en pos de emprender, porque hasta ahora mi conclusión es que viajar y emprender a este nivel que estamos hablando, ¿no? Quizás en un par de años, cuando todo esté un poco más maduro y más en piloto automático, sea otra situación. Pero en este momento, viajar donde te vas moviendo y tenés que resolver cómo llegás, el Airbnb, a qué hora llegás y quién te va a dar la llave y todas esas cosas, y dónde está el supermercado y tengo hambre y no me bañé porque viajé muy temprano, etcétera, etcétera, es para mí no va de la mano con emprender a este nivel con lo que requiere. Totalmente. O quizás, ¿sabes qué? Algo que pensaba es que uno tiene que ser mega recontra mil disciplinado, muy disciplinado, demasiado. Ok, no, puede ser, quizás ni siquiera así. O sea, quizás ni siquiera Va, así. para mí ni siquiera así, porque yo creo que soy muy disciplinada Mm. y, y no funcionaba. Me di cuenta muy rápido, que era como, tengo que tomar decisiones que son mucho más importantes que la gestión del Airbnb. No, Y te sacas, o sea, sos la misma persona completamente. que se reparte entre esas. Bueno, Completamente. voy con la siguiente pregunta, anécdotas personales. Un riesgo que corrí y que cambió mi vida fue... Haber terminado la escuela y en vez de ir directamente, digamos, como a estudiar psicología, haberme ido a vivir a Inglaterra un año, sencillamente como nada, a viajar y a tener la experiencia y a estudiar inglés. Em, Siento que era un súper riesgo porque yo tenía 18 años, era como chica. Y haberme ido a vivir a un lugar, nada, que no hablas el idioma o no, bueno, ¿no? Todo lo que implica como irte lejos de tu lugar a esa edad. Siento que fue un riesgo, o yo lo viví así. No lo viví así en ese momento, digo. Hoy lo miro y digo, wow, qué aventurera. La Marina de esos años. Pero además irte un año es un montón, irte sola es un montón. Y además Inglaterra no es un país como súper acogedor para los latinos, como que es muy distinto todo, o sea, es bastante hostil. Y vos te fuiste a un medio pueblito, o sea, una ciudad, pero no te No, fuiste a Londres. era muy chiquitito, era mega pueblito, sí, sí, llovía todo el día, la verdad que noche, lluvia, frío, sí, sí. Ok. Tercera pregunta, sección conocimiento mutuo. Si pudieses susurrar algo al oído de tu yo de hace 10 años, ¿qué consejo te darías? Que celebre más, que se celebre más. Realmente, ¿eh?
que pueda tomarse el momento para frenar y decir, wow, qué bueno que está esto que pasó. Siento que eso me daría como o sea, mucha luz sobre ciertas cosas que hoy vengo como pasando en automático. Y es mega importante poder ir reconociendo tus propios logros. O sea, háganlo. Reconozcan sus logros. Yo me diría eso, Marina, reconocete más. Frenate, date el tiempo para decirte, wow, mira qué bueno que está esto que hiciste. Y celebrar las pequeñas victorias en el camino. Totalmente. Porque costó mucho llegar hasta acá. Exacto. Aunque después parezca que como, ay, fue re fácil. No, no lo fue. Completamente. No fue fácil llegar hasta acá. Vamos, entonces, con la última pregunta, que es, ¿cómo cerramos este episodio? Quiero dejar un momento de palabras finales para cosas que hayan quedado en tu cabeza, que quizás ya las hayamos hablado o no, pero que sea un buen momento o de repetirlas, o que sea una buena oportunidad para contarlas y que nos ayude a darle cierre a todo lo que hablamos hasta ahora. Me encanta. Creo que diría que si tienen algo para... Voy a explayarme acá. Si tienen algo para comunicar, que lo hagan. Que cualquier persona que tenga una buena idea o el deseo de comunicar algo de determinada manera por algo, que tome el micrófono, que tome el micrófono y lo haga. Como si... Yo siento que si yo me hubiera quedado por ahí con esta idea de, no sé, yo por ahí a la hora de comunicar cuestiones como de psicología, esta idea de voy a perder credibilidad, voy a ser poco seria para mis colegas psicólogos, que quizás habrá un montón de personas que lo piensen, ¿no? Como esta psicóloga que está en redes, ay, qué poco seria que es. Si yo me hubiera quedado con esa idea o con esto de no voy a decir que la envidia sana existe, por ejemplo, que es una de las, no sé, de los grandes debates al interior de la psicología, como en términos de emociones, y yo te voy a seguir sosteniendo que sí y que hay emociones. Bueno, y, si yo me hubiera quedado con esta idea de tengo que ser lo políticamente correcta para lograr encajar en este mundo académico de los psicólogos y para ganar este prestigio, ¿cómo me voy a meter en redes y hacer un podcast? Siento que no hubiera construido la comunidad que construí, no estaríamos donde estamos hoy con el equipo, no estaría yo donde estoy hoy. Entonces, realmente si hay una idea, si hay algo importante que vos querés transmitirle al mundo, que tomes el micrófono y lo hagas. Digo, más allá de todas estas ideas, mandatos, o sea, pero que honestamente digo, no desde lo trillado de romper con el mandato, pero sí realmente como ¿tenés ganas de transmitir algo? Animate, hacelo. La vida está para jugar. Si no funciona, se vuelve atrás. Punto. Me encanta y no quedarse con la duda, porque no hay peor que el arrepentimiento antes del lecho de muerte, decir, me hubiese gustado hacer cosas que no hice porque no me dio el tiempo o la salud. No pasa nada, chicos, nadie está prestando mucha atención si sale mal. Ese sesgo que tenemos, ¿no? Claro. De que todo el mundo está 100% mirando lo que estamos haciendo. Bueno, no, sí. La verdad es que no. Total. Hermoso. Gracias, Maru, por venir, por contar todo esto. Para mí es una oportunidad única de haber podido como entrar en tu cerebro y contar todo esto como fuera de guión, porque en Psicología al Desnudo no hay forma de ver todo esto que está pasando en tu cabeza detrás de todo el podcast y del negocio. Entonces, gracias por venir y permitirme a mí poder contar esta calidad de historias, porque si no, sería imposible. Maga, gracias a vos. Ahí también me voy a detener porque realmente yo, como te dije antes, a mí me da terror el no tener, o sea, esto de la improvisación, estas preguntitas que vos sacabas del jueguito, yo temblaba frente a cada preguntita.
Me cuesta un montón soltarme a la hora de charlar, así como para las redes o en público. Me sentí re cómoda, te remil agradezco, en serio. Hoy domingo a las 7 de la tarde dije como, no, ¿en qué me estoy metiendo? Nos vamos a meter a grabar con más, y fue como, nada, lo súper disfruté, así que gracias, en serio. No, hermoso, respondiste como 30 preguntas, viendo acá las notas, te diría que 30 preguntas. Sí, espectacular, así que gracias. Gracias, Ma. Sos una genia. Seguí haciendo lo que haces, me encanta lo que haces. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.